El rugido del motor aún retumba en mis oídos. Afuera, la noche huele a humo y gasolina. Estoy sentada en el borde de la cama, con el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. No sé si fue miedo o fascinación, pero mientras lo veía alejarse bajo la lluvia, sentí algo que nunca había sentido antes, una mezcla de vacío y vértigo, como si hubiese apostado todo por una imagen que se desmoronaba delante de mis ojos. Nunca pensé que una fantasía pudiera romperse con tanto ruido. Supongo que todo empezó mucho antes de esa noche. Desde que tengo memoria, he tenido un tipo. No el tipo de buen chico que te abre la puerta del coche y te escribe buenos días con un emoji de sol. No, a mí me atraen los que parecen peligrosos, los que hablan poco y miran mucho, los que fuman sin prisa y llevan la chaqueta como si les perteneciera el mundo. Sí, ya sé, cliché absoluto, pero los clichés existen por una razón. Crecí con películas donde los hombres duros tenían siempre la última palabra y una moto esperando bajo la lluvia, donde las chicas buenas terminaban cayendo rendidas ante sonrisas torcidas y heridas mal curadas. Y aunque mi madre intentó convencerme de que la vida real no era un videoclip de rock, nunca logré creerle del todo. En algún punto confundí el desinterés con la confianza, la arrogancia con la fuerza y el misterio con la profundidad. Mis amigas dicen que tengo el radar roto. Yo prefiero pensar que tengo el radar calibrado para el desastre. A lo largo de los años he coleccionado toda clase de ejemplares. Músicos frustrados con complejo de poeta, bartenders con el alma rota, tatuadores filosóficos que hablaban del destino mientras coqueteaban con la camarera. Todos distintos, todos iguales. Siempre comenzaba igual. Una mirada intensa, una frase improvisada, la promesa de algo que parecía peligroso y por tanto irresistible. Y siempre terminaba igual. Mensajes sin responder, silencios incómodos, excusas baratas y un corazón que aprendía, una vez más, que el humo también se disipa. Pero claro, eso no me detenía. Al contrario, cuanto peor salía algo, más convencida quedaba de que simplemente había elegido al chico malo equivocado. Era casi un experimento emocional. ¿Y si el siguiente sí era el verdadero, el que escondía ternura detrás de su arrogancia, el que solo necesitaba a alguien que lo entendiera? Ridículo, lo sé, pero también adictivo. Con el tiempo aprendí a identificar el patrón, o al menos eso creía. Bastaba con ver la barba de 3 días, los tatuajes en los antebrazos y la mirada de quien parece estar aburrido del mundo. Y ahí estaba yo cayendo de nuevo. Había algo casi hipnótico en ese aire de yo no necesito a nadie, una especie de desafío silencioso que me hacía querer ser la excepción. Supongo que a veces el ego se disfraza de amor. No es que no haya intentado salir del ciclo. Hubo un par de intentos con hombres normales, contadores, ingenieros, un profesor de historia que hablaba con ternura sobre sus libros. Eran agradables, atentos, previsibles, pero había algo que no lograba sentir. Me miraban con amabilidad y yo respondía con cortesía. Me hablaban de estabilidad y yo pensaba en motores rugiendo y luces de neón. El problema no era ellos, era yo. La rutina me daba miedo, la intensidad me daba vida, así que cuando mis amigas hablaban de compromiso, yo hablaba de pasión. Cuando ellas soñaban con bodas pequeñas y gatos domésticos, yo soñaba con escapadas en moto y besos en semáforos en rojo. Tenía la firme convicción de que amar debía doler un poco, de que si no había riesgo no valía la pena. Sí, también me reí de mí misma por pensar así, pero reírse no siempre cura. A veces me pregunto si mi corazón tiene un tipo de GPS defectuoso, uno que siempre me lleva al mismo lugar aunque intente cambiar el destino. Y otras veces simplemente me resigno. Porque, seamos honestos, el caos tiene su encanto. Todo eso pensaba aquella tarde de domingo, mientras hojeaba distraída las redes sociales. No buscaba nada en particular, solo perderme un poco entre vidas ajenas. Fue entonces cuando lo vi, una foto. Él, con una chaqueta de cuero negra, sentado sobre una moto. Barba recortada, mirada desafiante, tatuajes que asomaban por debajo de la manga. La descripción decía: no sigo reglas, las escribo. Me reí,
pero el corazón me dio ese pequeño salto estúpido que ya conozco bien. Lo observé un rato más, había algo en su expresión, una especie de calma salvaje, como si supiera exactamente quién era y no necesitara explicárselo a nadie. Pasé al siguiente post fingiendo desinterés, pero no me engañé ni por un segundo. Sabía que iba a volver a esa foto, sabía que iba a buscar más y lo hice. Esa noche, mientras apagaba la luz, me prometí que no volvería a caer en lo mismo, que esta vez no, pero las promesas hechas en la oscuridad rara vez sobreviven al amanecer. Al día siguiente, cuando mi amiga Clara me escribió: «Oye, ¿te acuerdas del motorista que te mostré ayer? Quiere conocerte». Mi corazón, traidor como siempre, no dudó ni un segundo. No sé qué esperaba cuando Clara me dijo que él quería conocerme. Tal vez una charla casual, un intercambio de mensajes sin importancia, algo que moriría en el intento. Pero no. En cuanto vi su primer mensaje, supe que mi promesa de no volver a caer había durado menos que un helado en verano. Vi tu perfil. Tienes mirada de tormenta. Me gustan las tormentas. ¿Quién habla así en pleno siglo XXI? Y aún así, ahí estaba yo, leyendo esa línea una y otra vez, sintiéndome protagonista de una película barata pero irresistible. No respondí de inmediato, claro, una tiene su dignidad. Esperé unos minutos, 15, si soy honesta, antes de escribir algo que sonara casual, divertido y ligeramente desinteresado. Tormenta, espero que no con truenos. Su respuesta llegó en segundos. Los truenos son la mejor parte. Y así empezó. Durante días chateamos como si nos conociéramos de antes. Él hablaba con una seguridad casi teatral, como si todo lo que dijera estuviera ensayado frente a un espejo. No era un tipo de largas conversaciones ni confesiones profundas, pero sabía exactamente cuándo soltar una frase que sonara peligrosa. Tenía esa habilidad de convertir lo cotidiano en algo cargado de tensión. «Estoy saliendo del taller», sonaba en su boca como «acabo de salir del infierno». Clara, mientras tanto, no podía estar más orgullosa. «Te lo dije, es el tipo que te gusta», repetía entre risas cada vez que nos veíamos. Ella lo conocía de vista, lo había seguido en redes desde hacía meses. Su cuenta estaba llena de fotos sobre motos, carreteras vacías, puestas de sol y frases tipo «no todos los que vagan están perdidos». Yo, por supuesto, las vi todas, no por curiosidad, sino por pura investigación emocional, o al menos así me lo vendí. Después de una semana de mensajes, llegó la invitación. «Quiero llevarte a dar una vuelta por la ciudad de noche». Corto, directo, sin adornos. Pude decir que no. Pude decir que era demasiado pronto, que apenas nos conocíamos, que eso de subirse a una moto con un desconocido no era precisamente lo más sensato, pero la sensatez nunca ha sido mi fuerte. Le respondí un simple «dime cuándo». Él tardó unos segundos en contestar «esta noche». Y ahí supe que ya no había marcha atrás. El resto del día lo pasé entre el nerviosismo y la emoción. No sabía qué ponerme. Todo lo que tenía parecía demasiado aburrido o demasiado obvio. Terminé eligiendo unos vaqueros ajustados, una camiseta blanca y una chaqueta negra que imitaba de lejos el estilo motero. Me miré al espejo y pensé que, si no podía ser parte del videoclip, al menos podía parecerlo. A medida que se acercaba la hora, mi imaginación hacía de las suyas. Lo visualizaba apareciendo frente a mi edificio, el ruido del motor subiendo por la calle, las luces reflejándose en su casco, todo cinematográfico, como si una cámara invisible estuviera grabando mi vida. Era absurdo, pero también emocionante. Y en el fondo, eso era justo lo que buscaba. Sentir algo que me sacara del tedio de los días iguales. A las 11 en punto recibí un mensaje. «Abre la ventana». Lo hice. El rugido del motor llenó la calle como una tormenta que anunciaba algo inevitable. Allí estaba él, apoyado en su moto negra con el casco bajo el brazo y una sonrisa que brillaba bajo las luces del alumbrado. No hizo falta que dijera nada, solo levantó la mirada y me saludó con un gesto breve, seguro, como si el mundo entero girara a su ritmo. Y por un instante creí que así era. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera desde abajo.
Cerré la ventana, me miré una última vez al espejo y bajé las escaleras con esa mezcla de vértigo y expectación que solo se siente antes de hacer algo que probablemente lamentarás, pero igual harás. Cuando llegué a la calle, el aire frío me golpeó la cara. Él me esperaba junto a la moto, fumando con calma. ¿Lista?, preguntó. Eso creo. Nunca se está del todo lista para la noche, dijo y tiró el cigarro al suelo. Su voz era grave, de esas que parecen arrastrar historias que uno preferiría no conocer. Se puso el casco y me tendió el mío. Mientras lo ajustaba, noté cómo la adrenalina me recorría los brazos. Sujétate fuerte, murmuró, y antes de que pudiera responder, el motor rugió otra vez. La calle pareció temblar bajo nosotros. Las luces se difuminaron, los edificios se volvieron sombras, y por un momento sentí que el mundo quedaba atrás. No sabía a dónde íbamos ni cuánto duraría ese viaje, pero algo en mi interior, esa voz terca que siempre confunde peligro con deseo, me dijo que justo ahí empezaba la historia que tanto había esperado. El sonido del motor se mezcló con el viento, y mis pensamientos se disolvieron en el asfalto. No podía saberlo entonces, pero ese rugido sería el mismo que me despertaría más tarde, cuando ya nada sonara igual. El primer segundo sobre la moto fue puro vértigo. El suelo parecía desaparecer y, con él, la idea de tener algún tipo de control sobre lo que estaba a punto de pasar. Me aferré a su chaqueta, sintiendo el cuero frío bajo mis manos, el olor a gasolina mezclado con el de su perfume, algo amaderado, oscuro, como si incluso el aroma quisiera mantener el misterio. El motor rugió con una fuerza que se me metió en el pecho. La vibración subía por mis piernas, por mis brazos, hasta la garganta. Él giró apenas la cabeza y gritó por encima del ruido. ¿Lista? Demasiado tarde para no estarlo, respondí, riendo, y arrancamos. La ciudad se desdibujó ante mis ojos. Las luces se transformaron en líneas doradas. El viento me golpeaba la cara con una intensidad que era casi un beso. No pensaba, no analizaba, no comparaba. Solo sentía. Cada curva era una promesa, cada acelerón, una confesión muda. Él conducía como si conociera cada esquina de la noche, como si el mundo entero le perteneciera solo mientras el motor siguiera encendido. A veces, cuando se detenía en los semáforos, yo podía ver su reflejo en el retrovisor. Tenía esa sonrisa pequeña, apenas insinuada, de quien disfruta del poder sin necesidad de demostrarlo. No decía nada, y sin embargo lo decía todo. Pasamos por avenidas vacías, por calles con neones encendidos, por zonas industriales donde el eco del motor parecía multiplicarse. La ciudad dormía y nosotros éramos los únicos despiertos. El frío me mordía las mejillas, pero no me importaba. Había algo hipnótico en el modo en que la noche se abría ante nosotros, como si nos estuviera esperando desde siempre. No sé cuánto tiempo pasó. El reloj dejó de tener sentido. Solo existía el sonido del viento y el latido acelerado que no sabía si era mío o del motor. En un momento se desvió hacia la carretera que bordea el río. Las luces del agua parpadeaban como estrellas fugitivas y sentí una punzada en el pecho, una mezcla de miedo y euforia. Me incliné hacia adelante hasta rozar su espalda y grité: «¡Esto es una locura!». «La locura es lo único que vale la pena», respondió sin mirar atrás. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza como un tatuaje invisible. Durante unos minutos nos convertimos en parte del paisaje. No había historia ni destino, solo movimiento. Era la clase de instante que nunca se repite, de esos que uno intenta guardar, pero se escapan entre los dedos. Cuando por fin redujo la velocidad, el silencio me pareció extraño, casi violento. Aparcó la moto junto a un mirador desde el que se veía toda la ciudad. Las luces formaban un tapiz dorado que parecía extenderse hasta el infinito. Apagó el motor y todo quedó quieto. «No está mal, ¿eh?», dijo, bajándose el casco. «Es hermoso», respondí, y no estaba segura de si hablaba de la vista o de él. Tenía el cabello algo despeinado, los ojos oscuros, cansados, pero llenos de una calma peligrosa. Se encendió un cigarro y me lo ofreció. «No fumo». «Nunca es tarde para aprender», dijo con una sonrisa ladeada. No acepté, pero me quedé observando cómo el humo se mezclaba con el aire frío. «¿Siempre conduces así?»,
Pregunté. Así es como se debe conducir, dijo. Si piensas demasiado, te caes. Esa frase también se quedó conmigo. Nos quedamos un rato en silencio, mirando la ciudad desde arriba. No necesitábamos hablar. Había algo en la quietud de ese momento que era más íntimo que cualquier palabra. Cuando finalmente me miró, su expresión cambió. Ya no era el tipo seguro que había visto en las fotos. Había algo más suave, casi vulnerable. Tienes una mirada curiosa, me dijo. ¿Curiosa cómo? Como si estuvieras buscando algo que todavía no existe. No supe qué responder, tal vez porque tenía razón. Después de un rato volvió a ponerse el casco. Vamos, todavía no termina la noche. Subimos de nuevo a la moto. Esta vez me sujeté sin miedo. Sentí que, de algún modo, ya formaba parte de ese movimiento, de esa fuga constante hacia ninguna parte. El viento volvió a golpearme, pero ahora era distinto. Ya no era amenaza, sino complicidad. Pasamos frente a bares que cerraban, frente a parejas que caminaban tomadas de la mano, frente a edificios que parecían observarnos desde sus ventanas. Todo me parecía ajeno, como si perteneciera a otro mundo. En un semáforo se volvió ligeramente hacia mí y dijo: ¿Sabes? La mayoría de la gente vive con el freno puesto. ¿Y tú no? Yo rompí el freno hace tiempo. El semáforo cambió a verde y volvimos a la velocidad. Esa noche, sin saberlo, estaba comenzando a enamorarme no de él, sino de la idea de él, el símbolo, la fantasía, el eco de todas mis películas mentales. Creía que lo entendía, que lo veía realmente. Qué ingenua, porque lo cierto es que nadie puede ver a alguien que nunca deja de actuar. La noche seguía envuelta en ese tipo de magia que solo parece funcionar cuando uno todavía cree que está viviendo una historia perfecta. Después del paseo, él me llevó a un pequeño café escondido entre dos edificios antiguos, un lugar que parecía detenido en el tiempo. El letrero de neón parpadeaba intermitente, como si el sitio respirara a su propio ritmo. Aquí no viene casi nadie, me dijo, aparcando la moto frente a la puerta. Eso me gusta. Entramos. El ambiente olía a café fuerte y madera vieja. En una esquina sonaba una canción lenta, una de esas que nadie recuerda pero todos reconocen. Nos sentamos junto a la ventana. Él se quitó la chaqueta, revelando los tatuajes en sus brazos. Líneas, fechas, símbolos que no entendí, pero que igual me parecieron fascinantes. ¿Y eso qué significa?, pregunté, señalando uno que parecía una brújula. Depende del día, respondió sin levantar la vista de la carta. Esa fue su manera de decir que no pensaba explicarlo, y por alguna razón eso me gustó. Había algo adictivo en su misterio, en esa forma de hablar, que convertía cualquier respuesta en una invitación a seguir preguntando. Pidió un café negro, yo un capuchino. Durante un rato lo observé. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía esa calma calculada de quien sabe que lo están escuchando con atención. Me contó historias que sonaban a leyenda, peleas en bares, carreras nocturnas, viajes improvisados con desconocidos, todo envuelto en ese tono de yo estuve ahí, que vuelve cualquier relato más creíble. Una vez me peleé con 3 tipos afuera de un bar en Lisboa, dijo, con una sonrisa apenas perceptible. ¿Y ganaste?, pregunté, medio en broma. No siempre se trata de ganar, contestó. A veces se trata de no retroceder. Lo dijo mirando por la ventana, como si reviviera la escena. En otro contexto habría sonado ridículo. Allí, bajo esas luces amarillas y su mirada perdida, parecía poético. Yo lo escuchaba, encantada. Era como si todo lo que alguna vez imaginé sobre los hombres intensos estuviera sentado frente a mí. Sin embargo, entre historia e historia había pausas raras, silencios que parecían demasiado largos. A veces desviaba la mirada cuando hablaba, como si inventara mientras pensaba. Otras se interrumpía a sí mismo para cambiar de tema. Pero en ese momento no me importó. Uno tiende a romantizar incluso las incoherencias cuando quiere creer en alguien. Mientras hablaba, se quitó los guantes y apoyó las manos sobre la mesa. Tenía las uñas limpias, los nudillos marcados. En su muñeca, un reloj antiguo.
Todo en él parecía tener una intención estética, como si hubiera sido diseñado para encajar con la idea que yo había construido de él, y quizá por eso me resistí a ver cualquier fisura. ¿Y tú?, me preguntó de repente. ¿Qué haces cuando no te subes a motos con desconocidos? Me reí. Trabajo en una oficina, diseño campañas publicitarias, de esas donde todo parece perfecto pero no lo es. Exactamente esas. Él asintió, sonriendo con una mezcla de burla y complicidad. Entonces, ya sabes cómo funciona el mundo. Todo fachada. No supe si lo decía con cinismo o con experiencia. Durante un rato más seguimos hablando, aunque más que conversación era un intercambio de frases que flotaban en el aire. Yo trataba de conocerlo, él de mantenerse en el terreno cómodo del misterio. Me contó que vivía solo, que no hablaba con su familia, que la gente cansa rápido. Lo dijo sin drama, como quien comenta el clima. Había algo magnético en su desapego, una seguridad que me confundía entre valentía y vacío. Y sin embargo, cuando me miraba directamente, sentía que algo se encendía dentro de mí. Esa mirada tenía el peso de una promesa que nadie había hecho. El café se enfrió entre nosotros. Afuera, el tráfico se había apagado, solo quedaban las luces y el reflejo de la ciudad en el cristal. «No te pareces a las demás», me dijo de pronto. «¿Y cómo son las demás?» «Predecibles. Tú pareces estar esperando que algo cambie. No sabía si era un cumplido o un diagnóstico, pero me gustó. Pagó la cuenta sin dejarme siquiera fingir que iba a dividirla. Luego, al salir, encendió otro cigarro y me ofreció fuego, aunque yo no fumaba. El humo se elevó entre los dos como una frontera invisible. Caminamos hasta la moto. Yo no quería que la noche terminara todavía. Había algo en su presencia que me mantenía suspendida, como si alargar esa conversación significara seguir creyendo en la fantasía un poco más. Él se colocó el casco con un gesto mecánico, se subió y me miró. ¿Lista para otra vuelta? Siempre, respondí sin pensarlo. Mientras el motor volvía a rugir, noté que su mirada ya no era tan segura como antes. Algo en ella había cambiado, apenas un destello, como una sombra que se mueve cuando crees que el cuarto está vacío. No le di importancia. Quizás era el reflejo de las luces, quizás solo el cansancio. Pero ahora, cuando recuerdo esa noche, entiendo que ese fue el primer momento en que algo empezó a resquebrajarse. No era evidente ni dramático, era sutil, como una grieta bajo una capa de pintura, una que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde. El aire de la noche tenía ese frío eléctrico que solo se siente cuando la adrenalina empieza a disiparse. Íbamos por una avenida casi vacía, la ciudad deslizándose a nuestro alrededor como una película en cámara lenta. Me sujetaba con fuerza a su chaqueta, pero ya no por miedo. Era la necesidad de seguir dentro de esa burbuja, de ese momento donde todo parecía tener sentido. Él no hablaba mucho cuando conducía. De vez en cuando soltaba frases sueltas, de esas que suenan profundas, aunque uno no esté seguro de entenderlas. La gente se pasa la vida buscando seguridad, gritó por encima del motor, pero la seguridad es solo una forma elegante de morir despacio. Yo reí, aunque no sabía si debía. ¿Y tú qué buscas?, le grité de vuelta. Nada, por eso no me pierdo. Esa respuesta me golpeó más de lo que esperaba. Había en su voz algo entre convicción y vacío, como si realmente creyera en lo que decía, o como si no tuviera nada más que creer. Seguimos avanzando, atravesando túneles iluminados y calles húmedas. En cada curva sentía cómo su cuerpo se inclinaba y el mío lo seguía, sincronizados en un movimiento que parecía coreografiado. En ese punto ya no distinguía entre la emoción y el peligro. Ambos se sentían igual. Nos detuvimos en un semáforo y el silencio me cayó encima como un paréntesis incómodo. ¿Nunca te cansas de correr?, le pregunté. Giró apenas la cabeza. Cuando me detengo, empiezo a pensar. Y pensar es una mala costumbre. Ahí estaba otra de esas frases que me fascinaban, aunque luego no supiera qué hacer con ellas. Él hablaba como quien vive en una película donde siempre hay viento, música y respuestas perfectas. Y yo, claro, me lo creía. La moto arrancó de nuevo y salimos del centro, hacia calles más vacías.
Las luces quedaron atrás y el paisaje se volvió más oscuro, más real. Era como si la ciudad nos hubiera dejado solos para seguir inventando nuestra historia. ¿Alguna vez has tenido miedo? Pregunté sin saber por qué. El miedo es para los débiles, contestó. ¿Y qué haces cuando algo te asusta? No dejo que se note. Su voz fue más baja esta vez, casi un murmullo perdido entre el ruido del viento. Me quedé pensando en eso, no porque sonara valiente, sino porque sonaba aprendido, como una frase repetida tantas veces que ya no significaba nada. Y aún así, en ese momento, lo admiré más por decirla. La carretera se abría frente a nosotros como una cinta interminable. En el cielo, la luna se reflejaba sobre el tanque metálico de la moto. Me descubrí sonriendo sin motivo. Sentía que había encontrado algo que me faltaba, una sensación de estar al borde de todo, de que cualquier cosa podía pasar. Era esa emoción que uno confunde con amor cuando en realidad es pura adrenalina. Nos detuvimos en un puente. Él apagó el motor y se quitó el casco. El silencio repentino me zumbó en los oídos. ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Me dijo. ¿De qué? Del ruido. Te deja sin espacio para pensar. Me reí, pero entendí lo que quería decir. Había algo liberador en perderse dentro del ruido, en dejar que todo lo demás desapareciera. Nos quedamos ahí, mirando el agua correr bajo el puente. Él encendió un cigarro y el humo se perdió en el viento. Todos creen que quieren libertad, dijo sin mirarme, pero lo que quieren es permiso. ¿Y tú no? Yo no pido permiso para existir, otra de esas frases que podrían haber estado escritas en su perfil de redes. Y aún así me sonó distinta allí, bajo el cielo abierto, con el olor a gasolina todavía en el aire. Era tan convincente que por un momento quise creer que esa forma de vivir era posible, sin miedo, sin planes, sin explicaciones. ¿Y si un día te cansas? Pregunté, sonrió, casi con ternura. Cuando me canse, me iré. No dijo a dónde. No hacía falta. En su mundo, irse siempre era la respuesta. Volvimos a la moto. Mientras él se colocaba el casco, pensé que había algo profundamente solitario en su manera de estar. No parecía esconder nada, pero al mismo tiempo no mostraba nada. Era como si hubiera aprendido a vivir detrás de su propia imagen, y aún así no podía dejar de mirarlo. Durante el camino de regreso intenté imaginar cómo sería su vida más allá de la moto, qué hacía durante el día, dónde dormía, a quién llamaba cuando no tenía a nadie que impresionar. Pero cada vez que intentaba imaginarlo, la imagen se disolvía. Era como intentar atrapar humo con las manos. Cuando se detuvo frente a mi edificio, el rugido del motor se apagó y con él todo lo que había sentido hasta entonces. La realidad volvió a entrar por la puerta principal. Me bajé lentamente, con el corazón todavía acelerado. Gracias por la noche, dije, intentando sonar casual. No me las des, todavía no termina. Su voz tenía ese tono entre promesa y advertencia que me desarmaba. Sonrió, encendió otro cigarro y me miró como si supiera algo que yo no. ¿Sabes? Dijo antes de irse. La vida es demasiado corta para ser prudente. Y con eso arrancó. El sonido del motor se alejó por la calle vacía, dejando un eco que tardó en apagarse. Me quedé ahí, en silencio, mirando las luces de la ciudad. No sabía si estaba encantada o asustada. Tal vez las dos cosas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se movía dentro de mí. No lo sabía aún, pero ese algo no era amor, era el principio de una grieta. La noche se había vuelto más fría. No era ese frío agradable del viento corriendo entre los edificios, sino uno más seco, más silencioso. Después de casi una hora rodando sin destino, él se detuvo en una calle desierta, de esas que parecen existir solo para los que no tienen prisa. Voy a repostar, dijo, girando hacia una gasolinera abandonada a medio alumbrar. El letrero apenas funcionaba, y el único sonido era el zumbido intermitente de una lámpara vieja. Me bajé de la moto y estiré las piernas. La adrenalina había empezado a transformarse en cansancio, pero también en una extraña calma. El olor a gasolina era fuerte, casi dulzón, y el silencio del lugar tenía algo hipnótico. ¿Siempre vienes aquí?, pregunté mientras él llenaba el tanque. A veces, nadie molesta.
Encendió un cigarro como si el olor a combustible no existiera. Lo observé a contraluz, su silueta recortada contra la luz parpadeante, el humo subiendo en espirales. Por un momento pensé que podía quedarme mirándolo toda la noche, pero la tranquilidad duró poco. Los vi aparecer desde la esquina, dos chicos, no mayores de 17 años, con las capuchas subidas y las manos metidas en los bolsillos. Caminaban despacio, con esa mezcla de curiosidad y desafío que solo tienen los adolescentes cuando creen que el mundo les debe algo. «Oye, tío», dijo uno, acercándose, ¿nos dejas unas monedas? Su voz sonaba burlona, casi un juego. El otro se rió, mostrando una sonrisa incompleta. Me puse tensa al instante. No era el tipo de situación que esperaba vivir esa noche. Él no respondió. Simplemente siguió fumando, la mirada perdida en el suelo. El silencio se hizo pesado, incómodo. Los chicos avanzaron un poco más. «Vamos, no cuesta nada», insistió el primero. «Un par de monedas para no pasar la noche en blanco». Esperé que él dijera algo, cualquier cosa, una palabra, una broma, una amenaza si hacía falta. Pero no, nada. El chico del frente dio un paso más. «¿Qué pasa? ¿Estás mudo?», dijo, empujando levemente el manillar de la moto. El sonido metálico me heló la sangre. Él levantó la mirada, pero no se movió, ni una palabra, ni un gesto, solo esa mirada vacía, sin rabia, sin miedo. Fue como si se apagara por dentro. «Vamos, hombre, ¿no vas a defender tu moto?», bromeó el otro, dándole una palmada al tanque. Yo esperé, lo juro, esperé. Estaba convencida de que en cualquier momento él se levantaría, se impondría con ese aire de tipo duro que tanto me había deslumbrado, que diría algo que cortara el aire, que mostrara esa fuerza que siempre presumía tener. Pero no pasó. En lugar de eso, tiró el cigarro al suelo y dijo con voz baja: «Déjenlo, no vale la pena, no valía la pena». Las palabras rebotaron en mi cabeza como piedras. Los chicos se miraron entre sí, sorprendidos por lo fácil que era. Uno soltó una carcajada. «No valía la pena», dice. Se rió y empezó a caminar hacia mí. «¿Y tú, preciosa? ¿Tienes algo que valga la pena?». Sentí cómo la rabia se mezclaba con el miedo. No porque tuviera miedo de ellos, sino porque no podía entender lo que estaba viendo. El hombre que había llenado mis noches de frases sobre libertad, coraje y rebeldía estaba ahí, inmóvil, mirando hacia otro lado. Y de pronto, todo lo que me había parecido atractivo se volvió ridículo. El chico se detuvo a pocos pasos. Su olor a sudor y tabaco barato me dio náuseas. «Te estoy hablando», dijo, inclinándose un poco. «No seas tímida». Mi voz salió antes de que pudiera pensar. «Aléjate». No la grité, pero tampoco tembló. Fue seca, firme. El chico la escuchó y por un segundo pareció dudar. Luego se encogió de hombros, riendo. «Relájate. Era broma». Retrocedió un paso. «No te pongas así». El otro lo llamó desde la calle y ambos se alejaron, aún riendo. El eco de sus carcajadas se mezcló con el zumbido del cartel y luego el silencio volvió a ocuparlo todo. Me quedé quieta con el corazón golpeando en las costillas. Él seguía ahí, apoyado en la moto, sin mirarme. Ni siquiera pareció notar que todo había pasado. «¿Estás bien?», pregunté, más por reflejo que por preocupación. Sí, no valía la pena pelearse. Lo miré. Esa frase repetida me resultó insoportable. No valía la pena. ¿Desde cuándo defender tu dignidad no valía la pena? ¿Desde cuándo el tipo que decía no tener miedo se escondía detrás del silencio? ¿Y si no se iban?, le solté. «Se habrían ido igual. Siempre se van». Encogió los hombros. Me di cuenta de que no estaba enojado ni asustado, simplemente ausente, como si nada de eso le afectara. Y en ese momento entendí algo que me dolió más que el miedo. Él no era valiente. Nunca lo había sido. Subimos de nuevo a la moto. No dije nada. Tampoco él. El motor rugió, pero el sonido ya no me resultó emocionante. Era solo ruido. Mientras avanzábamos por la carretera vacía, sentí que algo dentro de mí se había roto, algo que no tenía que ver con la escena, sino con la ilusión que había construido sobre él. El aire frío me golpeaba la cara, y por primera vez no sentí libertad, sino distancia. Atrás quedaban las luces,
la gasolinera y esa versión de mí que todavía creía en los hombres que no sienten miedo. Ahora sabía la verdad. Los valientes también huyen, solo lo hacen con más estilo. No recuerdo el momento exacto en que supe que algo se había roto. Tal vez fue cuando encendió otro cigarro sin mirarme, como si la escena en la gasolinera no hubiera existido. O quizá fue más tarde, cuando el silencio entre nosotros se volvió más denso que el ruido del motor. Lo cierto es que a partir de esa noche todo empezó a cambiar, no de golpe, sino lentamente, como una grieta que se extiende sin hacer ruido hasta que el muro se desmorona. La moto seguía rugiendo bajo nosotros, pero ya no tenía el mismo sonido. Antes era libertad, ahora solo vibración y humo. Yo me aferraba a su chaqueta, aunque no sabía por qué. No era protección, ni cariño, ni miedo a caerme. Era pura costumbre. Cuando se detuvo en un semáforo, vi su reflejo en el espejo lateral. Su rostro estaba inexpresivo, casi ajeno, como si lo que acababa de pasar no tuviera importancia alguna. Y entonces lo entendí. Para él nada tenía importancia. Ni los chicos, ni yo, ni el ruido, ni el silencio. Todo era parte de un escenario donde el protagonista se limitaba a actuar. Recordé todas sus frases. El miedo es para los débiles. No pido permiso para existir. La vida es demasiado corta para ser prudente. Las mismas que había repetido con voz grave y mirada segura. Todas se desmoronaban ahora, vacías, huecas, palabras ensayadas para impresionar, como las líneas de un guión que ya se sabe de memoria. La moto se desvió hacia una calle lateral, más oscura. No pregunté a dónde íbamos, ya no tenía sentido. Finalmente paró junto a un descampado, un terreno baldío iluminado solo por la luz temblorosa de una farola. Vamos a descansar un poco, dijo, quitándose el casco. Su voz sonaba normal, demasiado normal, como si la noche no hubiera tenido sobresaltos. Me bajé de la moto y crucé los brazos. El aire estaba frío y en el fondo yo también. ¿Vas a decir algo?, pregunté. ¿Decir qué? No sé, lo que pasó hace un rato, por ejemplo. Él se encogió de hombros. Eran críos, no valía la pena. Otra vez esa frase, esa maldita frase. No valía la pena, repetí, casi en un susurro. ¿Y si no se iban? ¿Qué ibas a hacer? ¿Esperar que se cansaran? Se volvió hacia mí con una expresión tranquila, casi condescendiente. No todo se resuelve con fuerza. No, pero hay cosas que sí se resuelven con dignidad. No respondió, solo apartó la mirada. En ese instante, su silencio me pareció más cobarde que cualquier huida. Lo observé un momento, su postura, su forma de encender el cigarro, la manera en que intentaba parecer sereno. Todo era una actuación. La imagen del chico malo, del rebelde sin miedo, del hombre que no se detiene por nada, se derrumbaba delante de mí. Y debajo de esa fachada no había valentía ni misterio, solo vacío. ¿Sabes?, le dije finalmente, pensé que eras distinto. ¿Distinto a qué? A los demás. Tal vez lo soy, respondió con calma. No, eres peor, porque te escondes detrás de lo que finges ser. Eso lo hizo reaccionar. Dio un paso hacia mí, el cigarro ardiendo entre sus dedos. No me conoces, eso ya lo sé, dije sin moverme. Pero el problema es que tú tampoco te conoces. Durante unos segundos nos quedamos frente a frente, sin hablar. Pude ver un destello en sus ojos, algo entre rabia y desconcierto, pero duró poco. Enseguida volvió a refugiarse en su máscara. No dramatices, dijo. Solo fue una noche difícil, como si todo se redujera a eso. Miré la moto, brillante bajo la luz de la farola, ese objeto que había simbolizado para mí la libertad, la fuerza, el riesgo. Ahora parecía solo una carcasa vacía, una metáfora demasiado literal. Y él, el conductor de mi fantasía, no era más que otro pasajero de sí mismo. Me apoyé en el guardabarros y respiré hondo. Sentí una mezcla de tristeza y vergüenza. Vergüenza por haber creído, por haber llenado los huecos de su silencio con mis propias ilusiones. Era como si toda la historia se hubiera desmoronado en cámara lenta y yo estuviera obligada a mirar. ¿Sabes qué es lo peor?, dije sin levantar la vista. ¿Qué? Que ni siquiera me sorprende.
Él no respondió, simplemente se encendió otro cigarro. Y en ese gesto mecánico, en esa rutina tan ensayada, supe que todo había terminado. No haría falta discutir, ni llorar, ni gritar. No había nada que salvar, porque nunca hubo nada real. Nos quedamos un rato en silencio. El viento movía el humo y el polvo. Podía escuchar el leve crujido de la grava bajo sus botas. Finalmente murmuró: «Deberíamos volver». «Sí», respondí, «llévame a casa». Subí a la moto, pero ya no lo toqué. Mantuve las manos sobre mis rodillas, mirando el suelo que pasaba bajo nosotros. Sentía el rugido del motor, pero ya no me atravesaba como antes. Era solo ruido, como el eco de una mentira. Mientras avanzábamos por la carretera, supe que la magia se había ido para siempre. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo por fin había aprendido a ver, y lo que vi me dolió más que cualquier caída. El camino de regreso fue largo, o al menos así lo sentí. No había tráfico, no había ruido más allá del rugido de la moto, que sonaba ahora como un recordatorio constante de todo lo que se había roto. El aire frío me golpeaba el rostro, y cada bocanada era como un golpe de realidad. Ya no estaba dentro de una historia de película, estaba en mi propia historia y por primera vez sin guión. No sé cuánto tiempo tardamos en llegar a la avenida principal. Él no dijo una palabra, yo tampoco. Era como si ambos hubiéramos hecho un pacto silencioso para fingir que nada había pasado, aunque el vacío entre nosotros gritara lo contrario. Pasamos frente a las luces de un restaurante abierto toda la noche, y por un segundo pensé en pedirle que se detuviera, que tomáramos un café, que habláramos. Pero no. ¿Hablar de qué? ¿De cómo se derrumba un mito? ¿De cómo la valentía se disfraza de indiferencia? No tenía caso. Seguimos avanzando hasta que, de pronto, volvió a pasar algo inesperado. Un grupo de adolescentes cruzó corriendo la calle, riendo y gritando, como si el mundo fuera suyo. Él frenó de golpe. Los chicos ni siquiera nos miraron. Fue un segundo, un instante insignificante, pero su cuerpo se tensó, igual que antes. Y entonces lo vi, el miedo. No el miedo instintivo del peligro real, sino el miedo a mostrarse, a ser visto sin la armadura. Y en ese momento algo dentro de mí se encendió. No era rabia, no era decepción, era lucidez. Por primera vez lo miré sin el filtro de lo que quería ver. No vi al tipo fuerte, ni al rebelde sin miedo, ni al hombre que vivía sin reglas. Vi a alguien cansado, atrapado en su propio personaje, demasiado frágil para admitirlo. Cuando llegamos a una esquina iluminada, le toqué el hombro. «Detente», giró apenas la cabeza. «¿Qué pasa? Bájame aquí». Frenó despacio, confundido. «¿Aquí? Falta poco para tu casa». «Lo sé, pero quiero caminar». Se quitó el casco y me miró. «¿Estás enojada?» «No». Y era verdad, solo cansada. No dijo nada más. Me bajé de la moto y le devolví el casco. Por un momento pensé que insistiría, que intentaría explicarse, que al menos me diría algo para recuperar el papel que había perdido. Pero no. Se limitó a mirarme con una expresión vacía, igual que la de la gasolinera. «Como quieras», dijo al fin. El motor volvió a rugir y él se alejó sin mirar atrás. El sonido se desvaneció en la distancia, dejando solo el murmullo de la ciudad dormida. Me quedé allí en medio de la acera, respirando el aire húmedo. Las luces de los semáforos cambiaban sin testigos. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el silencio no me oprimía, me pertenecía, y también por primera vez no sentí miedo. Caminé sin rumbo durante varios minutos. Cada paso era una especie de declaración, un recordatorio de que ya no necesitaba que nadie me hiciera sentir viva. Pensé en los dos chicos de la gasolinera, en cómo, sin querer, me habían mostrado algo que llevaba años ignorando. No había sido una situación heroica, ni un momento para admirar a nadie, pero fue suficiente para entender que la fuerza no tiene ruido, que el coraje no se mide en gestos ni en poses. Recordé el instante exacto en que les hablé con firmeza, cuando los obligué a retroceder sin levantar la voz. Ahí estaba, ese era el tipo de fuerza que siempre había buscado afuera y que, sin saberlo, llevaba dentro. Mientras caminaba, mi cabeza repasaba cada una de sus frases vacías. El miedo es para los débiles. La seguridad mata.
Yo no pido permiso. Todas sonaban ahora ridículas, recicladas, como si las hubiera leído en algún perfil barato de internet, y pensé en cuántas veces había confundido esa arrogancia con valentía, esa frialdad con poder. Me reí sola, una risa corta, pero sincera, no de burla, sino de alivio, porque de pronto lo entendí todo. Lo que me había enamorado de él no era él, sino la idea de lo que representaba. Yo no quería a un hombre sin miedo, quería sentirme valiente a través de él, y eso era lo más cobarde que había hecho. Llegué a mi edificio cuando el cielo empezaba a clarear. Las luces de los coches se volvían menos intensas. Los sonidos de la ciudad despertaban poco a poco. Subí las escaleras sin prisa, sin pensar en si me escribiría, si volvería a verlo, si pediría perdón. No importaba, algo en mí había cambiado y no había marcha atrás. Abrí la ventana de mi cuarto. El aire fresco de la madrugada entró como una purificación. Miré hacia la calle vacía, la misma donde unas horas antes había esperado el rugido de su moto, como si fuera el sonido de la aventura. Ahora solo deseaba silencio. Por primera vez el silencio me sonó a libertad. Me serví un vaso de agua, apagué el teléfono y me tumbé en la cama sin quitarme la chaqueta. Tenía frío, pero no por el clima. Era ese frío de cuando uno deja atrás algo que creyó importante, pero que en realidad era solo una sombra. Y aunque el cansancio me vencía, no cerré los ojos enseguida. Había algo nuevo latiendo en mi pecho, algo distinto a la euforia o al deseo. Era calma, la clase de calma que llega cuando uno deja de buscar fuerza en los demás y empieza a reconocer la suya. No pensé que volvería a verlo, pero lo hice. A la noche siguiente, el sonido de su moto volvió a rugir bajo mi ventana, no con el mismo ímpetu que antes, sino con una especie de eco apagado, como si incluso el motor supiera que ya nada era igual. Por un instante dudé, me quedé inmóvil, mirando las luces desde mi cama. Podría no bajar, podría dejarlo ahí, esperando, hasta que se cansara, pero algo en mí, esa parte curiosa que siempre necesita entender el final, me empujó a hacerlo. Salí a la calle. Él estaba apoyado en la moto, fumando, igual que la primera vez, la misma postura, el mismo gesto, pero ahora veía el detalle que antes me cegaba. Su forma de estar quieto no era calma, era vacío. Pensé que no querías volver a verme, dijo. No estaba segura, respondí. No sonaba a reproche, solo a verdad. Él tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con la bota. Quería hablar. ¿Hablar o justificarte? Lo que quieras escuchar. Esa frase me sacó una sonrisa amarga. Siempre tenía una respuesta a mano, una línea ensayada. Pero esa vez no funcionó. Subí a la moto, no por reconciliación, sino por despedida. El casco me apretaba un poco, o tal vez era la sensación de encierro que me provocaba estar otra vez detrás de él, mirando el mismo camino, respirando el mismo aire cargado de humo y promesas rotas. Arrancó sin decir palabra. La ciudad pasaba a nuestro alrededor, indiferente. Ya no era escenario, ni aventura, ni libertad. Era simplemente fondo. El viento me golpeaba el rostro, pero no lo sentía igual. Ya no había emoción, solo un cansancio extraño, como si cada curva, cada semáforo, cada rugido del motor marcara un punto final. Él intentó hablar. Lo sentí por los leves movimientos de su cuerpo, pero no dijo nada. Quizá no encontró qué decir, o tal vez entendió que ya era inútil. El silencio entre nosotros se había vuelto una presencia, una tercera persona sentada entre ambos. En una esquina, el semáforo se puso en rojo. Lo de anoche, empezó. No hablemos de eso. Mi voz fue más firme de lo que esperaba. Solo quiero que entiendas que no me asusté. No me interesa lo que hiciste, me interesa lo que no hiciste. Guardó silencio. El motor seguía encendido, vibrando con una paciencia que parecía burlarse de nosotros. Eran dos chicos, dijo al fin. No valía la pena. Otra vez con eso. Me reí, pero sin humor. Tal vez tienes razón, tal vez nada vale la pena para ti. El semáforo cambió a verde y aceleró. Sentí el tirón del cuerpo hacia atrás, pero no lo abracé. Ya no me nacía hacerlo. Cada metro recorrido era una confirmación.
No había nada que rescatar. Pasamos frente al café donde habíamos cenado días antes. Las luces seguían encendidas, los mismos reflejos en el cristal, las mismas mesas. Por un momento me pareció vernos allí, como si una versión de nosotros siguiera atrapada en ese instante, aún creyendo en algo que ya no existía. Pensé en hablar, en decirle que tal vez la vida sin miedo no es libertad, sino vacío, que su rebeldía no era coraje, sino huida, que todo su discurso de fuerza era solo una excusa para no enfrentarse a nada. Pero no dije nada, no por miedo, sino porque ya no importaba. Cuando dobló hacia mi calle, el motor bajó el tono. «Llegamos», murmuró. «Sí». Me bajé con cuidado, me quité el casco y se lo devolví. Durante un momento ninguno habló. Él encendió otro cigarro, como si esa fuera su manera de llenar los silencios. «Supongo que esto es un adiós», dijo. «Supongo que sí». No hubo drama, ni lágrimas, ni frases finales, solo la certeza muda de que todo había terminado. Lo miré una última vez y por primera vez vi lo que realmente era, un hombre atrapado en su propio personaje, demasiado cansado para salirse del papel. «Cuídate», le dije. Siempre lo hago. Mentía, claro. Pero ya no era mi problema. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la puerta de mi edificio. Detrás de mí escuché cómo el motor volvió a rugir. El mismo sonido que al principio me había parecido una promesa, ahora era solo ruido lejano, una nota más en la sinfonía de lo que se va. No miré atrás, no por orgullo, sino porque no había nada que ver. La noche estaba en silencio, y por primera vez ese silencio no me pesaba. Era limpio, sereno. Sabía que algo había terminado, pero también que algo nuevo estaba empezando. Al entrar en casa, me quité la chaqueta y me miré al espejo. La misma ropa, el mismo rostro, pero no era la misma. Había algo distinto en mi mirada. No más ilusión, no más búsqueda, solo claridad. Me sonreí apenas, una sonrisa pequeña, sin euforia, de esas que nacen cuando uno deja de esperar que alguien más lo salve. El ruido del motor se apagó a lo lejos, y con él, por fin, se apagó todo lo que quedaba de esa historia. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como si nada hubiera pasado. La luz era clara, casi indiferente, y el silencio del departamento tenía esa calma que al principio parece soledad, pero que en realidad es alivio. Me quedé acostada un rato mirando el techo, tratando de asimilar la sensación extraña de despertar, sin esperar un mensaje, sin pensar en una moto rugiendo bajo mi ventana. Durante unos segundos pensé que todo había sido un sueño, las noches de velocidad, las frases vacías, la gasolinera, la decepción, pero no, todo había sido real. Y curiosamente ya no dolía. Era como si la historia se hubiera cerrado sola, sin necesidad de finales dramáticos ni reconciliaciones imposibles. Me levanté despacio, aún descalza, y fui hasta la cocina. El café estaba frío, pero me supo distinto, más fuerte, más mío. Encendí el teléfono, 3 mensajes sin leer, todos de él. Los abrí sin apuro. «Perdón si te hice sentir mal. No soy como los demás. Algún día lo vas a entender». Los leí una vez y luego otra. No sentí rabia ni tristeza, solo una especie de ternura distante, como cuando uno mira una foto vieja y ya no se reconoce. Borré los mensajes sin responder. Esa fue mi manera de decir adiós. Después abrí Instagram, más por costumbre que por interés. Su perfil seguía igual. Fotos con la moto, frases sobre fuerza, libertad, coraje. Una nueva publicación destacaba en su muro. Él, de espaldas, mirando al horizonte, con la descripción: «Los fuertes no explican, actúan». Reí. No con sarcasmo, sino con esa risa suave de quien por fin entiende el chiste. Durante tanto tiempo había confundido la pose con la verdad, el ruido con la fuerza. Me había enamorado de una idea fabricada, una imagen diseñada para brillar justo donde empezaba a romperse. Y lo peor es que no era solo culpa suya. Yo había participado en el engaño, lo había necesitado. Cerré la aplicación. El silencio volvió a llenar la habitación. Me miré en el reflejo del microondas, lo más parecido a un espejo que tenía enfrente, y me vi distinta, no más ingenua, pero tampoco cínica. Simplemente despierta. Salí al balcón. La ciudad seguía igual, con su ruido, su tráfico, su ritmo implacable, pero yo la sentía diferente. Cada detalle tenía una claridad nueva.
el olor del pan recién hecho en la esquina, el sonido de los pájaros mezclado con los autos, la voz de una vecina llamando a su hijo desde el edificio de enfrente. Todo seguía igual, pero yo ya no necesitaba escapar de eso. Durante años había creído que la pasión estaba en lo extremo, en lo salvaje, en lo impredecible, que el amor verdadero debía doler un poco, quemar un poco, desbordar. Pero ahora entendía que la calma también puede ser intensa, que hay algo profundamente poderoso en quien no necesita rugir para hacerse notar. Tomé otro sorbo de café y pensé en todas las veces que había elegido mal, en cómo me había atraído esa aura de peligro, esa falsa seguridad, ese aire de yo no necesito a nadie. Y comprendí que no buscaba amor, sino validación. Quería sentirme especial, elegida, importante para alguien que parecía no necesitar a nadie. Era un juego de ego, no de amor. La ironía me hizo sonreír porque, al final, el chico malo no había sido el problema. Era el espejo donde yo había proyectado lo que me faltaba. Fui hasta el armario. La chaqueta negra que había usado aquella primera noche colgaba del respaldo de una silla. La toqué. Todavía olía a gasolina, a viento, a algo que ya no me pertenecía. Pensé en tirarla, pero no lo hice. Decidí guardarla, no como recuerdo, sino como prueba, una pequeña reliquia de mi propia evolución. Antes de cerrar el armario, murmuré algo sin darme cuenta. Nunca más. No era una promesa trágica, sino una afirmación tranquila. Nunca más elegiría a alguien por el ruido que hace al entrar, sino por el silencio que deja cuando se va. El día avanzó sin apuro. Salí a caminar por la ciudad, la misma por la que había paseado en moto, pero ahora a pie. Sentía el suelo bajo mis zapatos, el viento sin casco, el mundo sin filtro. Era más lento, sí, pero también más verdadero. En un semáforo, una moto pasó a toda velocidad. El ruido me sacó una sonrisa, no por nostalgia, sino porque por primera vez no sentí la necesidad de seguirla con la mirada. Ese sonido que antes me hacía latir el corazón, ahora solo era eso, ruido. Esa tarde, al volver a casa, escribí en mi libreta una frase sencilla. La verdadera fuerza no está en la chaqueta ni en la moto, sino en no esconderse cuando tienes miedo. Y debajo, sin pensarlo demasiado, añadí, a veces la libertad es bajarse antes de llegar. Cerré la libreta. No había lágrimas, ni vacío, ni rencor, solo la certeza serena de que cada historia, incluso las equivocadas, deja una lección. Y la mía era clara. No necesito héroes de cuero, ni promesas a media voz, solo la verdad, aunque duela, aunque no brille. Esa noche dormí sin soñar, y al despertar, por primera vez, no sentí que me faltara nada.